vamos a, digamos, el sentido de las preguntas que estamos haciendo es un poco, tengo la impresión, poder decir, a ver, en los próximos 6 meses, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No es cierto? Ciertamente usted nos está dando la gama amplia de las cosas que hay que hacer, que son muchísimas y muy diversas. Pero justamente para corregir esta posible distorsión en la evaluación que se hace de su gestión diciendo ha hecho poco, díganos más o menos cómo se está pensando, en qué etapas y en qué tiempos poder solucionar algunos de los aspectos. Entiendo que todos son prioritarios e importantes. Obras por un lado, seguridad ciudadana por el otro, inclusión social por el otro. Entonces, es un volumen muy grande de cosas por hacer. Sí. ¿Cómo piensa usted organizar, ya que ha hablado de planificación justamente, planificar semestralmente, anualmente, cuáles son las tareas fundamentales graduadas? A ver, las tareas fundamentales, de acuerdo a lo que nosotros nos comprometimos y de acuerdo a lo que ahora vemos además con muchísimo más detalle en nuestra ciudad como gestión, ya al mando, son movilidad urbana, es lo primero, el ordenamiento y la reconversión de la flota en todas las rutas. Ese es un proceso complejo, es más fácil construir, es mucho más difícil concertar, entrarle al conflicto, y entonces nosotros hemos dicho que lo vamos a hacer. Por lo pronto, retirar los taxis colectivos de Lima, y no ha habido, internar... Y no ha habido muchas protestas, convulsiones, reniegos, comunicados, etcétera. No, y hemos concertado eso es muy con importante, transportistas. porque lo que se temía era eso, es decir, va a ser un problema ponerse de acuerdo con los transportistas, porque son muchos y forman diversas federaciones. Exactamente, pero con todos me tomé el trabajo durante la campaña, Raúl, amigos que nos escuchan, y después en muchas reuniones, porque hay que reunirse, hay que hablar, hay que entendernos para poder actuar y actuar bien, sin mayores conflictos. No quiere decir que no hayan, conflictos tiene que haber cuando hay un ordenamiento de la magnitud del que Lima necesita, pero con los transportistas. ¿Qué cosa? Vamos a ordenar, vamos a reducir rutas, vamos a reordenar, vamos a tener un bus patrón. Un bus patrón quiere decir un bus de dimensiones determinadas. Ya no queremos una cúster, una combi, todos distintos, sino buses y en menos rutas, porque todas pasan por el centro. Ese proceso ya se inició y no va a parar. Y es un proceso que se hace de manera concertada y esperemos con la menor cantidad de conflictos posibles. Eso, y el Metropolitano 2... ¿Y con precios especiales o precios más o menos? Lo que nosotros queremos y hemos dicho, al finalizar el periodo de 4 años, queremos que cerca del 50% de los viajes, que son 13 millones, se hagan con boleto único. Boleto único quiere decir, yo tomo mi bus, puede ser en una alimentadora del Metropolitano, voy al Metropolitano, después tomo otro bus para dejarme ahí. Un solo boleto de partida a llegada, no importa qué medio de transporte público utilice. Ese es el sistema integrado de transporte. Pero hay un problema. ¿Cuántos transportistas, con sus adjuntos, choferes, etcétera, estamos hablando? Estamos hablando de muchísimos en este momento, estamos hablando cerca de 500 y pico de rutas. Estamos hablando de muchas más líneas y, por supuesto, de transportistas, porque el dueño de la ruta no es el dueño de las líneas. Ellos se les concesiona la ruta y ellos alquilan la ruta a distintos dueños de distintas empresas de transporte, que a su vez la línea se reparte en varias pequeñas empresitas. Entonces es una cadena que tiene que resolverse. Esto no puede seguir así. O sea, sí es muy complejo y eso estamos en ello. Pero el Metropolitano 2 es muy importante. Y el Metropolitano 2 ahora está en la cancha del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Transportes. Ya la municipalidad hizo su parte. Nosotros acabamos de entregarle al Ministerio de Economía y Finanzas el estudio para el Metropolitano 2, que va de este a oeste. Y esperemos que le den la prioridad, porque es más barato, porque lleva a igual cantidad de gente que el tren eléctrico en su versión línea 2, y porque ya está más avanzado. Y como dijo el señor presidente de la República, me dijo a mí, le dijo al gerente municipal y a Juan Tapia, que es un gran técnico en materia de transporte y movilidad, no es un capricho para mí el tren eléctrico. Entonces yo espero que ahora,
antes de irse el presidente de la República con sus 2 ministros, nos den el aval a los estudios del Metropolitano 2. Estas son cuestiones importantes. Hay otra cosa que vale la pena contarles, porque hay pocas cosas que probablemente he contado. En esta época estaba un poco silenciosa porque mi partido estaba compitiendo. Ahora no voy No por seguir el silencio de Castañeda en este caso. De ninguna manera, porque no es mi estilo. Ustedes me conocen, yo soy una persona que comunico y me gusta hacerlo. Pero las vías metropolitanas. Cuando se hizo la ALCUE, la reunión de la Unión Europea de América Latina, se arreglaron algunas pistas, pero eran las del centro. Las vías metropolitanas de Lima Norte, de Lima Sur, de Lima Este, con razón reclama el alcalde de San Juan del Lurigancho, no han merecido un sol de inversión en los últimos años. Hemos separado ya y están en camino las obras por 170 millones para los vecinos de Comas, de Independencia, de Caraballo, de Puente Piedra, de San Juan de Miraflores, de Villa María del Triunfo, de Villa El Salvador, de Lurín, de Pachacamac. Que sepan los vecinos que viven en Ate, los vecinos que viven en San Juan del Lurigancho, que vamos a hacer una inversión en rehabilitación. Esto no es mejoramiento, es rehabilitación y mejoramiento de vías metropolitanas. Esto que afecta a la seguridad, porque donde hay un hueco hay un choro. Y eso lo sabemos. Entonces necesitamos rehabilitarlas. Y vamos a mejorar también las vías metropolitanas de los distritos del centro por 30 millones. Entonces todo esto forma parte de un plan de inversiones en infraestructura y reordenamiento que ya se inició. Entonces, en 3 meses haber iniciado esto, si yo comparo, semaforización también, 150 intersecciones y están, el proyecto, se empezó a ejecutar el proyecto de semaforización inteligente, porque las personas pensábamos antes que los semáforos inteligentes son los que cuentan los segundos, no. Los semáforos inteligentes son los que están controlados, son de fibra óptica, están controlados por una central que maneja cámaras de tráfico y va adecuando el flujo del tránsito, algo que nosotros queremos, ¿no? La ola, exactamente. Federico. El tema de tránsito es evidentemente de transporte masivo un tema apasionante, pero muy complejo y que nos llevaría a mucho tiempo de debatir hasta el detalle. Yo quería preguntar sobre un acto de los primeros de esta gestión que llamó la atención de los medios en un ambiente político y en una gestión que se le ha calificado como intensamente política, que fue un incidente con algunos lugares donde estaba autorizado por los alcaldes distritales el poner avisos de publicidad política y que fueron retirados por el Consejo Provincial en un momento de inicio, y se destruyeron inclusive paneles, etcétera, que cuestan $600, $800, y algunos candidatos, probablemente algunos grandes, otros pequeños, medianos, perdieron en algunos lugares, por ejemplo, entiendo en el óvalo que estaba por la Universidad de Lima, perdieron sus inversiones en esa publicidad sencilla de carteles en los lugares donde estaba autorizado en los distritos. Eso pasó, tuvo una intensa atención del público y después pasó, porque entiendo que se resolvió, que ya no volvió a ocurrir nada de ese tipo de cosas, pero se ha indemnizado a los afectados, se ha aclarado, el ornato obviamente se malogra con tanto aviso, pero la democracia exige a veces esos sacrificios temporales. ¿Cómo terminó eso? ¿Qué proyección tiene? Ha terminado bien. Nosotros tenemos normas. Las normas las debemos cumplir todos. Más aún aquellos que quieren gobernar, ya sea desde el Congreso o desde la Presidencia de la República. Si hay 2 ordenanzas, una ordenanza integrada y una complementaria, que dicen todo lo que hay que hacer, dónde hay que colocarlo, a cuánto de las intersecciones, por supuesto no tapar semáforos, menos aún las vallas, ¿no es cierto? Y toda la señalización que es fundamental para el peatón y para quien conduce, ya sea transporte público o privado. Habían muchos problemas de entusiasmo político, un exceso democrático que llevó a poner carteles en lugares donde no debían
podían ponerse pero los carteles. Entiendo que muchos estaban en lugares autorizados por los alcaldes distritales. No, es que algunos de los que fueron retirados. Hay una ordenanza metropolitana que se cumple en las vías metropolitanas, exclusivamente en las vías metropolitanas. Aquellas que llamamos avenidas son las de responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y por lo tanto, tanto los distritos como los propios interesados lo deben hacer. Hemos tenido luego de eso conversaciones con ellos y luego de eso los han acomodado. Y es cierto, no se ve bien la ciudad, es terrible. Tenemos que hacer un sistema así como hay en otras ciudades del mundo, donde ponemos lugares donde se puedan poner la propaganda política y no tenemos esta especie de ansiedad tremenda del voto preferencial, que es el que lleva a este tipo de excesos. ¿Los alcaldes distritales aceptaron esa intervención provincial en las grandes avenidas? No he tenido yo de ellos ninguna queja, al contrario, más bien, Susana, sigamos haciéndolo porque realmente hay excesos. Ni ha habido tampoco. Pero sí habían quejas de algunos de los candidatos. ¿Se han pedido que les reintegren el gasto? No, en EMAPE se sucedió un hecho que es anecdótico en este momento, pero no por eso menos grave, y es que se fabricó una incursión donde entraron personas a destruir los carteles de uno de los candidatos que estaban en el depósito y por lo tanto se nos adjudicó, si hay que pagar algo lo pagaremos, pero no fuimos nosotros los que los malogramos. Pero ha habido también guerrillas entre los propios partidarios. Sí, también yo creo que se aprovecharon ahí. Algo debe haber pasado. Pero ahí. efectivamente pues hay una contaminación. Y una pregunta muy puntual. Entre Dígame. que es una zona pobre, y La Molina, que es más bien residencial, hay una calle que se llama, a ver, aquí tengo apuntado el nombre, Bucaramanga, que provocó un juicio y que le ordenaron a la Municipalidad de Lima retirar una alambrada que había puesto la Municipalidad de La Molina. Sin embargo, no retiró el muro, ha quedado un pequeño muro, y hay una calle que solo tiene para un auto que va de ida y vuelta. Siendo una cosa tan anecdótica y tan pequeña, no, lo lógico es que la alcaldesa no esté en ese detalle ni lo conozca puntualmente, pero en su momento conozco, llamó la Federico, atención. le mentiría si le digo que sé qué es lo que está pasando en la calle Bucaramanga, pero me puedo enterar mañana mismo de qué es lo que está sucediendo. Es obvio que no. Tema bolivariano. Exactamente. Así es. No quiero hacer como el congresista que le preguntó al ministro de Bustamante por el precio de los payares en Ica, ¿no? Pero sí, que es un tema que los de tomo nota de La Molina de le dicen a los de ATE que entran a robar. Los de ATE dicen que los de La Molina no los dejan pasar. Es una vieja contienda ya, en realidad. Hay muchos conflictos entre distritos. Por eso reunir a los alcaldes por primera vez en la Municipalidad de Lima, en ese salón que no sirve solo para danzar, sino sobre todo para concertar, ha sido y es muy importante para nosotros conversar. Agustín Figueroa. Los televidentes que nos ven en el extranjero deben estar asombrados por la situación de su desarrollo político del país, cuando se conoce que un alcalde distrital cierra un hospital de la Municipalidad de Lima. Frente a este hecho concreto, le hago dos preguntas concretas, señora alcaldesa. Primero, ¿ese hospital de la Solidaridad necesita o no necesita autorización distrital para funcionar? Segundo, ¿está ese hospital de la Solidaridad o no está construido encima de un relleno sanitario junto a un parque zonal? Espero sus respuestas concretas a mis concretas preguntas. Concretamente, el 5 de diciembre el alcalde Burgos cerró el Hospital de Solidaridad antes de que nosotros juramentáramos. Esto causó un problema bastante serio a la población porque es el único, uno de los pocos que tienen en esa zona. Nosotros conversamos al iniciar nuestra gestión con el alcalde Burgos de una manera muy cordial y quedamos en que nosotros íbamos a hacer obras de reacondicionamiento. Nos dijo que sí. ¿Por qué lo cerró Burgos? ¿Qué argumentaba? Que no tenía las licencias, pero funcionó durante mucho tiempo. Pero al final de varios años sacaron esto y lo cerraron. En todo caso, nosotros conversamos cara a cara con el alcalde, con el señor Pedro Franque y su equipo, que Pedro Franco es el presidente de los hospitales de Solidaridad, y quedamos claramente en que todos
estos problemas se iban a resolver. Sí está en un viejo relleno sanitario, igual que el Parque Huiracocha. O sea, igual que el Parque Huiracocha. El Parque Huiracocha no ha sido materia de ninguna preocupación. Este reacondicionamiento se completa el día de mañana, si es que los dejan los señores serenos del alcalde de Burgos, espero que lo hagan. Hay 2 informes de estudios ambientales que responden al pedido de la Dirección General de Salud Ambiental, de la DISA correspondiente. Es decir, no tendría por qué haber ningún problema para que se atiendan 4.000 personas diariamente en 40 especialidades. Hay un tomógrafo helicoidal, hay realmente infraestructura y equipamiento que es necesario para la gente más humilde de nuestra ciudad. ¿Qué explica la actitud del alcalde de Burgos? Yo no sé, yo quisiera, yo he conversado siempre con él de manera cordial. Él no notificó a la Municipalidad Metropolitana de Lima su intención de apoyar de una manera tan entusiasta la decisión del Consejo de Ministros del presidente de proponerle al Congreso que aprobara la creación de la Provincia Especial de San Juan del Lurigancho, como se debía hacer. Espero que no sea una actitud de descontento, que exprese su descontento respecto de una decisión que ha tomado soberanamente el Congreso de no aprobar esta provincia especial por ahora. Vamos a hacer una pausa, son las 28:32 de la noche. Luego vamos a continuar en algunos de los temas específicos, porque a mí lo que me interesa sacar en claro es que efectivamente la tarea es muy grande. Y eso tiene que comprenderlo el vecindario. No es fácil que lo entienda, porque siempre las tareas grandes se basan, como lo hemos visto en esta ronda, en cosas muy pequeñas. Y ahí es donde la gente explota. Son cosas que en el fondo parecen muy pequeñas, pero son factor de desaliento, ¿no es cierto? Y de molestia, de movilización de la población. Decía que necesitaba un alcalde de Lima para las relaciones públicas, otro para los medios de comunicación, otro para la administración y otro para la vida política. Hay 4 alcaldes, ¿no? Hay que una sola persona tiene que dividir en 4. Bueno, por eso los equipos técnicos también, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa. Muy bien.